De vuelta, ahí estamos. Bien. eh, ahí siguen apareciendo más. Han tardado un cachito más en recuperar. Claro, en Mira, Meet en no se Meet corta, pero no podemos grabar, Florencia, ese no es el podemos problema. grabar. O, Ah, no sé, o eso si lo podemos somos, acordar también. Si ustedes prefieren que no quede grabado y que sea continuo, también lo podemos hacer. Yo por lo pero en menos en este Meet, primer encuentro preferí privilegiar la posibilidad de grabarlo para que quede, porque no sabía si van a entrar todos o cómo iba a ser o todas. Entonces, si ustedes prefieren, por ejemplo, la continuidad y que no quede grabado, también lo podemos acordar y me parece bárbaro. Eso como quieran ustedes. Igual en Meet creo que dura una hora y se dura una corta hora, igual. digamos. No, Mm. tampoco es que se hace mucho más largo. Eh, pero por ahí es un poco más que 40 minutos, digamos, es bastante más. Pero eso es lo que prefieran. Insisto, creo que por ahí como una cuestión de criterio y de orden, digo primero, me parece súper válido lo de que cualquiera pregunte lo que necesite Lo sobre que, los textos, porque para eso estamos en un espacio de consulta y un grupo de estudio. O sea, no hay de ninguna manera una interpelación a no preguntar mm, nada. Digo, no hay pregunta tonta en este sentido. O sea, eso que quede súper claro. Todas las preguntas son recontraválidas. Y digo, pero además creo que vamos a operar esta cosa de poner un foro por encuentro, o sea, que esté. Ahora todavía no está, pero ni bien terminemos este encuentro, vamos a compartir en el aula web las grabaciones, que bueno, va a llevar tiempito hasta que se mm, carguen y todo eso, pero las vamos a compartir, que quede la grabación de esto, pero vamos a sumar ahí un forito que sea para esto, yo creo que lo operativo sería glosario y también compartir ideas de la lectura, ¿sí? Pero insisto, no tiene que ser nada obligatorio ni nada, sino es a mí se me ocurre que el texto va por acá, o mirá qué interesante esta frase, la comparto y la copio, lo que sea, pero que no sea algo de poner algo porque sí, porque relleno o para cumplir o nada, ¿sí? Sino que sea justamente porque les parece genuino compartir, mirá, encontré esta lectura, o mirá, yo esto me parece que estaría bueno para pensarlo en torno a lo que ahora está mm, pasando con el proceso educativo de tal cosa, o lo que se les ocurra, ¿sí? O no, sobre todo nos interesa mucho esta cosa de poder asociarlo a la novedad, sí, a lo que está pasando en el momento de hoy en día. Digo, si, no sé, justo salió una noticia sobre una política educativa, o no sé, mañana reprimen a los maestros en no sé qué lugar por una protesta o lo que sea, que ese tipo de cosas sean parte de la lectura del texto, ¿sí? Que el texto sea leído en el aquí y ahora más brutal posible, por mm, decirlo de alguna manera, y también vale, recontra vale súper bienvenido a la vinculación a objetos culturales. Esto quiere decir, mm, vi una serie y en esa serie, che, mirá, estoy mirando tal serie que está en tal plataforma y me hizo acordar algo que leímos en el texto de Huergo, recontra vale. Entonces, si quieren compartir un fragmentito de eso que está en YouTube, o estoy escuchando esta canción, no sé, hoy hablábamos con Darío temprano, ¿no? El disco de Milo J, por ejemplo, el disco actual de Milo J para nosotros es recontra matrices de comunicación y educación y el sentido que tienen un montón de sentidos. No lo vamos a desplegar mm, ahora, pero digo, cosas como esas, digo, si a ustedes se les ocurren cosas que escuché esta canción y me hace pensar en algo que tiene que ver con lo que estuvimos discutiendo, recontra viene a cuento, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con no leer y repetir lo que dice el texto, sino la lectura que nosotros podemos mm. hacer como sujetos con ideas, ¿sí? Como con lecturas propias y que pueden tejer cosas que no son la repetición del texto tal cual, sino eso, cómo lo entendemos desde nuestro punto de vista, ¿sí? Que es lo central, desde nuestra subjetividad. Y nuestra subjetividad, insisto, no es el a mí me parece o a mí me gusta tal cosa, como se piensa la subjetividad hoy en día en las redes, sino el sentido fundamentado de eso, ¿no? Digo, a eso me refiero con la Eh, subjetividad es, esto a mí me interpela como persona, como que me importan determinadas cosas y desde mi posición de vista de la vida, ¿sí? Ya sea de que soy de tal club, no sé, acá como Darío es de River, lamentablemente, yo soy de Boca, digo, pero digo, desde eso, no sé, mm, veo que Florencia tiene el buzo mm, de ATE, bueno, digo, desde la posición política de un sindicato, o desde un partido político, o desde lo que fuese, ¿sí? Desde que me gusta el sí. macramé y entonces de ahí pienso cosas, no sé, digo, lo que fuese, no importa, ¿sí? Pero que Yo tengan una un cosa fundamento, una posición de vida, eso es re importante, ¿sí? yo una cosa que quisiera agregar es que por ahí el foro a nosotros nos organiza sobre un sistema sobre el cual podemos recuperar. Entonces, en ese sentido, puede ser que en cierta forma, si hay muchas preguntas sobre un determinado cosa, sobre lo que es la subjetividad, eso nos direcciona a que el próximo encuentro lo encaremos de eso. De una. Sí, Y en ese marco, capaz que lo que pienso es, mm, para la próxima la idea es invitarles a leer dos textos, ¿sí? mm, Que están ya linkeados ahí en el aula web.
Uno es el texto de Alcira Argumedo, que es un fragmento, no es todo el libro, sino es un fragmento de Los silencios y las voces. Y centralmente también el texto de Oscar Jara, que tiene que ver con educación popular, de qué hablamos cuando hablamos de Mm, educación popular. Y después, si tienen tiempo y ganas, un texto súper importante que es el de Adriana Puigros, pero digo, sobre todo nos importa que se centren en el texto de Alcira Argumedo y en el de Oscar Jara, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer también es, además de dejar el link de esos textos, como digo, linkeado, que para la próxima vamos a trabajar sobre esos textos, ya dejamos también ahí un foro que sea sobre esos textos para que ya si aparecen ideas, conversaciones, dudas, mm, preguntas, lo que quieran, las vayan cargando, porque por ahí de última nos sirve para organizar la conversación del próximo encuentro el martes que viene. Ya también recuperamos, partimos de claro. cosas que ustedes ya pusieron ahí, tipo, no entendí esto que está diciendo, ¿qué quiere decir, no sé, Alcide Argumedo cuando dice tal cosa acá? ¿Sí? Nos viene re bien todo eso, ¿sí? Entonces, si les parece, tomamos esta idea de a partir Mm, de estas cosas que aparecieron acá como núcleo y empezamos a trabajar como eso, como un dispositivo de organización de la conversación que lo tomamos por ahora, digo, si después en el camino vemos que no nos sirve y nos sirve hacer otra cosa, la haremos, ¿sí? Pero digo, nos viene bien por ahí de esto que ocurrió hoy, de este mm. primer encuentro y de sondear cómo vienen sus intereses, sus ganas y su intervención, que vayamos por ahí, si les parece, ¿sí? Sí, ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Que quieren aportar, digo, decir algo más por ahí antes yo de... lo único que quiero decirles es Sí. que eso va a funcionar, gente, en la medida que ustedes tengan intereses, digamos. Nosotros no podemos reponer, no podemos suponer cuáles son sus interrogantes o sus dudas. Ujú. Sí podemos trabajar sobre lo que ustedes nos digan o que tengan intenciones de compartir. No, Re- no nos vamos no nos vamos a manejar con los supuestos, ¿sí? Ese queremos que quede claro. Genial. Insistimos en esta lógica de que esto es un encuentro como un grupo de estudios, de una tutoría para rendir un examen final, donde nosotros estamos privilegiando la dimensión de enseñanza, de aprendizaje. Pero hay un punto donde es necesario compartir esas inquietudes que tengan. Tal cual. Y en Eh, eso digo, para cerrar por ahí como parte de esa misma cosa, digo, si bien hoy el tema del encuentro de hoy era el texto de Huergo, digo, no es que acá cerró el texto de Huergo, digo, por eso sí. mm, Lo ideal sería que todos los textos un poco se vayan tejiendo de algún modo y que digo, también para eso queda cada foro de cada encuentro, como para mm, que un poco vamos a seguir conversando sobre eso, si hay dudas puntuales, porque eso pasa también, digo, la idea es de acá a un par de encuentros también proponerles una pequeña consigna para que ustedes puedan hacer una primera integración, un primer tejido de los primeros textos, y entonces seguramente en esa relectura que ustedes hagan para hacer ese trabajo, pueden aparecer dudas puntuales sobre el texto de Huergo, sobre el texto de Argumedo, sobre el texto de Jara o mm, sobre el que fuese. Digo que sigan teniendo como insumo estos espacios puntuales, como más situados de los textos, para también ir como conversando más situadamente, para que no se nos enrede tanto tampoco, sí, para que seamos menos claro y pedagógico en algún punto. Que esperamos que lo sea, ¿sí? Pero, o sea, intentamos que sea este espacio lo más pedagógico posible, pero a la vez cuidando que sea lo más complejo e integral posible en su lectura también. Si no queremos que esto sea un espacio escolar, así, en el mal sentido de la palabra, ¿sí? Eh, Eso es un poco lo que buscamos. Es difícil de lograr a veces y también eso se construye entre todos, digo. Entonces, vayamos construyendo ese sentido y esa modalidad, ¿sí? Un poco esa es la invitación. No sé, Darío, si te corté, querías decir algo más o si alguna... no, estoy en el otro ala del edificio y están cayendo escombros por la ventana. Ah, perfecto, buenísimo. Que no... No, lo que quería decirles es como una lógica, como nosotros estamos manejando, vieron contextos del siglo XIX, del siglo XX, uno siempre interroga los materiales de su propia experiencia histórica. Por eso insistimos tanto desde esta propuesta de cátedra de que lo vinculen con algo, con alguna experiencia que ustedes hayan tenido, Ujú. porque ustedes no pueden reponer lo que pensó, por ejemplo, Sarmiento en el siglo XIX, porque no vivían. Y no. ¿No? Entonces, lo interesante es que algo de lo que ese material le está diciendo lo repongan ustedes con la experiencia histórica que están atravesando en este momento. Sí, Porque en así todo se caso, para ir construye. anticipándome Sí. para cuando lleguemos a Sarmiento, sí pensar que, por ejemplo, hoy tenemos un presidente que todo el tiempo está reponiendo al siglo XIX, entonces tal vez nos sirve para trazar líneas con eso, ¿sí? Por ejemplo, de vuelta, cómo encontrar Mm, el siglo XIX hoy en día en las expresiones de algunos referentes políticos actuales, que no son mm, solamente el presidente, ya, digo, pero que sí apelan
como a discursos, a sentidos políticos del siglo XIX, pero que justamente lo hacen descontextualizadamente. Entonces, de vuelta, ¿no? Como ahí es donde tiene sentido esto que estamos, esta operación analítica en algún punto que estamos haciendo, esta invitación a leer desde esos lugares, ¿no? Eso también está bueno. Sí, ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, Natalia, dale. ¿se escucha algo? Sí, Se se escucha, escucha se un escucha. ruido, estoy en la perdón, no encontré otro lugar. Una cosa quizás lo que yo que me dedico a audiovisuales, la parte de documental institucional, sobre todo en Argentina y en Latinoamérica, que en algún momento me surge algo y conecto con algo, enviarles algún enlace como para que lo vean por fuera y que les sume algo de lo que pasó, que trabajo con fílmico más que nada, que todo lo que esté digitalizado que pueda sumar, que sirva como aporte para que se vea también desde lo institucional, la educación, la comunicación, qué pasó en el periodo anterior, en el periodo anterior, desde todo aspecto político. Súper, ¿Ahí se ha súper escuchado? sirve eso, súper sirve. Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque a mí cada vez que salga, yo estoy en el Museo del Cine, acá en La Boca, tengo que volver a viajar a La Plata, me va a costar mucho la conexión y aportar algo porque va a escuchar todo el ruido. Entonces, por ahí si mi aporte puede ser eso, cuando foros, más que nada, pues, Buenísimo. Recontra sirve cosas por el estilo. En el marco de que sean eso, como en conversación, en diálogo con lo que estamos discutiendo, recontra vale. Sí, sí, por supuesto. Sí, y después también podés reponer desde tu casa, no solamente del trabajo, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí, sí. Eso también. No, claro, a ella le pasa que eso, seguramente en este horario, nada, le consigue con el horario laboral, se entiende, está perfecto. Está perfecto. Bien. ¿Algún otro comentario, idea, sugerencia? Obviamente también cuentan con el foro de, así como que se llama consultas generales, así como ese nombre estándar que tienen todas las aulas web del mundo, para ese tipo de cosas, ¿sí? Para decir, bueno, cuestiones operativas, sugerencias, digo, también nos importa mucho eso, de vuelta, es algo que nosotros reponemos mucho en las clases presenciales, pero digo, acá también está bueno traerlo. Nosotros nos importa mucho construir la idea de que ustedes son comunicadoras, educadoras, ya, digo, ¿no? O sea, no es que son en potencia, ya lo son, se están formando para tener un título habilitante, pero ya lo son en un montón de sentidos, ya trabajan, hacen cosas, viven. Entonces, desde ese lugar apelamos mucho también a que ustedes aporten en esa construcción de sugerencias de dispositivos que nos aporten su imaginación, si quieren Mm. innovar en cosas, son bienvenidas, tráiganlas a cuento, las probamos, ¿sí? O sea, nosotros en eso estamos recontra abiertos a probar todo lo que consideren que puede aportar a que esto se tenga un flujo más orgánico y más integral, ¿sí? Eso siempre es bienvenido. Bien, silencio, no hay más nada que decir. Si no, en cuanto a este espacio sincrónico, la dejamos acá, si no hay más. Insistimos después, en un rato vamos cargando todo en el aula web y avisamos cuando esté todo listo y vamos a generar entonces un espacio de foro para este encuentro de hoy en el que podamos seguir conversando sobre el texto de Huergo. Ustedes pueden aportar ahí lecturas, ideas y también sobre todo dudas con esto, no entendí tal concepto, qué quiso decir en esta frase o lo que quieran. Y ahí no esperen que contestemos solamente nosotros, sino es sobre todo muy importante que ustedes se contesten también, que se aporten, porque nos importa mucho su lectura también, ¿sí? O sea, que entendieron cada quien de esto. Y también vamos a dejar entonces ya el espacio abierto para el encuentro de la semana que viene, sería con ese Mm. foro, con los textos que hay que leer, y ya el espacio para que ustedes puedan ir cargando ahí, precargando, podríamos decir así también, comentarios, sugerencias, dudas, preguntas, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Les parece? Perfecto. Genial. Bueno, muchas Listo. gracias por sumarse ahí, por compartir el espacio y esperamos que nada, que les sea de acá a diciembre un espacio que pueda servir para algo y que a fin, esa es nuestra voluntad, a fin de ese espacio de diciembre, quienes hoy empezaron acá tengan aprobado este espacio. Sí, eso sería lo que más nos importa, ¿sí? Cuentan con nuestra voluntad para eso, obviamente después nosotros contamos con su trabajo y con su lectura y con su Claro, sí. compromiso, pero sepan que tienen la mejor recontra buena voluntad de nuestra parte para que eso ocurra, ¿sí? Y con su voluntad de estudio queremos contar también. Bueno, gente, nos vemos. Gracias. Gracias. Nos vemos, Adiós, gracias. chao. Chao, hasta luego.